Sepan disculpar si toso, pero tengo una tosecita que se rehúsa a irse. Resumen, ¿no? Pongámonos en situación. Se va a hacer una cumbre. La cumbre se ha venido anunciando desde hace meses, básicamente. Y hay algunos datos objetivos para trazar un marco para después poder analizar escenarios, como hacemos casi siempre. Uno, a mi juicio, por lo menos, ¿no? Llega en ventaja a Putin. ¿Por qué? Porque en realidad viene de una ofensiva militar en Ucrania en un franco ascenso, se está desmoronando literalmente el ejército ucraniano y la OTAN, no nos olvidemos que no están juntos, que están juntos, perdón, con una economía bastante estable, que ha resistido las sanciones, y con un BRICS que va ganando protagonismo, se va fortaleciendo, ¿no? Además, tiene un gran respaldo interno, perdón, tiene un gran respaldo interno dado sobre todo por, porque tiene una intención de voto, un apoyo eh, que multiplica, pero por lo menos 3 o 4 veces a los mejores candidatos occidentales o a los mejores políticos occidentales en cuanto a su llegada al público. Además tiene una superioridad militar en áreas que son claves y son las áreas de futuro. No es que viene con una estructura envejecida de un ejército como le pasa a Estados Unidos, sino en realidad viene con un sistema de misiles hipersónicos que además todos los días sale una novedad nueva, con un sistema de drones que desde el comienzo de la guerra, que se lo mencionaba como un punto flaco de las capacidades rusas, a la actualidad, donde han superado, yo creo que los pronósticos más optimistas que había sobre la capacidad en drones rusa, bueno, lo que es el sistema de blindados, artillería, guerra electrónica, etcétera, etcétera, todo viene en ascenso. Trump, por otro lado, viene con la necesidad de una victoria política para mostrar. Aunque su discurso público es muy autocomplaciente, vive felicitándose por las, creo que ya van 6 guerras que dice que detuvo. O sea, Trump es alguien que, bueno, se vende, es un vendedor de ilusiones, por decirlo de forma suave. Curiosamente, según algunos analistas de inteligencia, como Larry Johnson, es un personaje muy diferente en privado que público. Obviamente esto es imposible que nosotros lo podamos contrastar, ninguno de nosotros ha tenido la oportunidad ni la va a tener de estar en privado con Donald Trump, pero aparentemente, contrariamente a esa personalidad avasallante que intenta mostrar, es un ser bastante inseguro, lo cual algunos especulan que sería lo que lo terminó de convencer a Putin que tenía que hacer una reunión cara a cara con Trump. Como que Trump públicamente habla mucho, pero después cuando está cara a cara con Putin, bueno, el que comanda la reunión es Putin. Y ojo que hay muchos estadounidenses que tienen miedo de que Putin lo embauque. O sea que tal vez tenga algo de asidero esta versión. Es interesante también que la reunión se hace coincidiendo con la rendición japonesa de 1945 y que algunos lo dicen que esto básicamente tiene como una especie de recordatorio, dado que hubo cooperación entre ese momento la Unión Soviética, la antigua pertenencia de Rusia, y los Estados Unidos, ¿no? Y esto podía mostrarse como una nueva vuelta diciendo, bueno, esto es el camino, la cooperación. Putin busca
lograr un compromiso de que Estados Unidos se mantenga al margen de la guerra con Ucrania. Algo que no parece todavía muy probable, aunque sí obviamente parece bastante legítimo el reclamo de Rusia. Hay una diferencia en las percepciones. Rusia se siente fuerte, se siente poderosa y siente a Estados Unidos decadente. Yo creo que Putin, bueno, también lo dicen los chinos, que ven a Estados Unidos como una nación decadente, mientras que en realidad en Estados Unidos Trump y su entorno, que no es gente muy ilustrada que digamos, eh, no considera a Rusia como un país débil que además no está pudiendo sostener la guerra y que empieza a tener problemas económicos. Bloomberg cada tanto, por ejemplo, se dedica a sacar alguna nota hablando del caos económico al que se asoma Rusia. Antes nos decían que lo tenía, el que se iba a producir, bueno, ahora cambiaron un poco, acomodaron las cosas, como el caos no llegó, es al que se asoma, que hay una posibilidad que eso lo apremia, con la idea de generar en Trump y su equipo la idea de, bueno, aguanten un poquito que Rusia en realidad se está por desmoronar. Entonces hay que tener paciencia. Y este es el riesgo más grande que podía haber. Y también que obviamente que en las horas que quedan, los ucranianos puedan hacer algún acto de alto impacto que pueda frustrar y tensar la situación. Estamos viendo unas oleadas de ataques con drones a civiles en las fronteras de Rusia, pero evidentemente esto no va a alterar el rumbo de Rusia, ni muchísimo menos. Putin, eh, y esto es otra cosa que también se discute mucho, sobre todo por estos lugares, eh, entiende, comprende la amenaza de Occidente. Mucha gente subestima a Putin, como Putin se va a dejar de engañar, no se puede confiar en Occidente, no hay que creer en Occidente. Pero la realidad es que yo creo que Putin no solo está bien informado, sino que aparte lo ha mantenido, lo ha dicho, la idea de no otro Minsk es clara, Putin sabe con quién está lidiando, ¿no? Y además se encuentra confiado porque podríamos decir que está en el mejor momento en su perspectiva militar desde que comenzó la operación militar especial. Y de alguna manera, si bien esto también ha sido controversial, nos lleva a pensar que la urgencia de esta reunión, eh, que no sabemos, nadie sabe en realidad exactamente qué es lo que se va a discutir, hay muchas versiones, como decía, pero no sabemos en realidad cuán avanzada está la discusión. Normalmente cuando se reúnen líderes de este estilo, los Sherpas son los que hacen la negociación. Los Sherpas básicamente son funcionarios que son los que discuten los detalles, que discuten lo que los presidentes cuando se sienten van a firmar. Porque si no, no se hace la reunión, no se hace la cumbre. Es muy raro hacer una cumbre y que se levantan y se vayan distanciados. Porque generalmente se negoció todo antes y en el momento de sentarse ya está todo masticado, es solo poner la firma. Hoy hay una duda sobre cuál es el papel de los Sherpas, qué han trabajado, qué es lo que se sabe sobre eso, cuál es la posición. Eh, ¿Está negociado eso? Simplemente es un tema de confiar en las percepciones propias que tiene Trump y que quiere una reunión con Putin para hablar personalmente. No sé, todo es posible en este mundo de hoy, ¿no? Sí, uno puede ir viendo que los sectores rusos más duros están planteando que el principal obstáculo para que esto pueda avanzar, para que se pueda hacer un acuerdo funcional realmente, no es en realidad ni Putin ni Trump,
ninguno de los dos. El principal acuerdo en realidad es Zelensky y su negativa a aceptar cualquier cesión de territorios, lo cual es el punto central para poder hablar de un alto el fuego. Claro, deberíamos pensar, Zelensky, ¿quién está atrás de Zelensky? Bruselas y probablemente Londres, y no sé todavía Tel Aviv. Pero bueno, evidentemente hay un poder oculto detrás de Zelensky que no quiere ningún tipo de acuerdo y que intenta presionarlo a Trump eh, para que se destruya. Y esto sería el principal obstáculo real. No Trump, como de alguna manera nos condicionan a pensar los medios, sino que Trump en realidad está tratando de salir de un lío que le están armando. Esto no quiere decir que sea un gran estadista Trump, ni que sea una gran persona, ni nada. Simplemente es que hay intereses políticos y los de Trump son divergentes de los de Zelensky. Y estos sectores rusos desconfían también, en algunos casos, porque dicen que Trump en realidad está proponiendo un engaño, una especie de nuevo Estambul, un gesto táctico para ganar tiempo y luego volver a incumplirlo como pasó hasta ahora. Estos sectores perciben que Moscú de alguna manera cree que Trump eh, intenta, aunque sea de buena fe, hacer eso, pero que en realidad no lo va a poder hacer porque el propio Zelensky lo va a boicotear. Y ese es el problema que hay. Cualquier acuerdo que haya, Zelensky se va a encargar de boicotearlo. Zelensky y, por supuesto, quienes apoyan a Zelensky. Señalan además que en el Donbass la situación ya es absolutamente crítica. El Donbass está por caer por completo en manos de Rusia. Pokrovsk está hoy ya en plenos combates con las fuerzas rusas que han penetrado dentro de la ciudad. Y se cree que se va a perder la línea, los ucranianos, Slaviansk, Kramatorsk, en no mucho tiempo. Y estos sectores creen en realidad que entonces, dada esta situación, la terquedad de Zelensky en no negociar, y que a medida que va pasando el tiempo, cada vez está en una peor situación, se debe más que nada eh, a que Zelensky está acorralado internamente, a que no tiene salida, básicamente, y que tiene miedo que haya un frente interno entre veteranos de guerra, familiares de caídos en combate, batallones nacionalistas, nazis, que exijan la cabeza de Zelensky si Zelensky negocia esto. Que creen también, esto en Rusia se comenta, que la policía y el ejército ucraniano y los servicios de seguridad ucraniana no pueden garantizarle al gobierno que puedan ejercer una represión masiva y tienen miedo básicamente que esto se les desmadre si Zelensky da ese paso. Eh, También sostienen que Washington podría facilitar una retirada de facto, aunque sin el reconocimiento legal de las eh, regiones a Rusia y sin que se haga un plebiscito. Eh, Aún así, Zelensky cree que cualquier gesto de este tipo podía significar que sus aliados internos lo abandonen y de esa manera eh, quedaría, bueno, en una muy mala posición y por supuesto, si rechaza ese acuerdo, ¿cuál es el problema? El problema es que puede perder el apoyo de Estados Unidos, acelerándose el proceso de caída militar. Es decir, si acepta, va a tener problemas internos con los sectores ucranianos más radicalizados,
y seguramente estimulados por Londres y Bruselas, pero si no acepta puede tener problemas con Estados Unidos. Entonces la situación de Zelensky tampoco es la más cómoda del mundo. Prácticamente haga lo que haga va a estar en problemas. La población ucraniana se cree, es muy difícil saber cuál es la opinión en general, dada la circunstancia en que está el país, pero se cree que dado el agotamiento y lo empobrecidos que han quedado y la caída del velo de la propaganda, podría aceptar una cesión territorial de paz a cambio de pacificar de una buena vez el país. Pero que esa mayoría ucraniana en realidad no tiene una capacidad de decisión real y simplemente los grupos armados, sobre todo los batallones nacionalistas, que están movilizados, no aceptan esa situación y ellos sostienen el lema aún de hacer la guerra hasta el último de los ucranianos. Entonces, que la población quiera la paz, en estos términos parece que no sería garantía de mucho, dado que habría una minoría radicalizada que controla el poder que podría aplicar esto. Es decir, se podría, las fuerzas de Zelensky no podrían garantizar eso, pero el orden, pero sí los grupos extremistas ucranianos podían apoyarse y hacer una sublevación contra Zelensky. Por lo tanto, según ven estos sectores duros rusos, aclaro duros porque hay sectores de todo tipo, para Kiev solo hay dos opciones, una mala y otra peor. Aceptar el plan de paz ruso, lo que llevaría a una crisis política interna y a un posible derrocamiento de Zelensky, o si no rechazarlo, y esto podía llevar a una ruptura con Washington y una caída militar más rápida que antes. Por lo tanto, lo que sucede en Ucrania va a ser clave y lo hemos planteado más de una vez, es un momento bisagra en la historia. Si Trump no impone su idea de intercambio de territorios, es decir, esa paz, esa tregua negociada, seguramente veremos un desenlace militar y probablemente rápido a favor de Rusia. En Ucrania, la situación no está calma. Se han visto manifestaciones a finales del mes pasado, dado que Zelensky había impulsado una ley que quitaba la independencia a las dos principales agencias anticorrupción, NABU y SAPO, otorgándole más poder al fiscal general, que es una posición que controla directamente el presidente. Eso generó protestas. En ciudades como Kiev se calculan entre 10 y 15.000 personas. Hubo réplicas en Lviv, en Kharkiv y en Dnipro reclamando que se revierta esta decisión. Y tras la presión básicamente popular, parlamentaria e internacional, Zelensky terminó dando marcha atrás, impulsó un proyecto nuevo de ley y finalmente restauró la autonomía de las agencias para calmar las protestas. Pero esto demuestra la precariedad de la situación. Zelensky ha habido como su apoyo se ha ido debilitando a lo largo de estos 3 años que lleva la campaña militar, y ha generado estas tensiones, como sucede en estos casos, ¿no? La aparición de
opositores internos que antes estaban callados cuando el sol brillaba para Zelensky. Era algo que nosotros, recuerdan los que nos siguen desde hace años, veníamos previendo. Decíamos, cuando Zelensky empieza a perder la guerra, bueno, evidentemente se le van a dar vuelta y va a ser un personaje desechable, ya no sirve, y van a aparecer un montón que en otro momento seguramente lo apoyaban. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional fue la herramienta que usó Zelensky para imponer sanciones a políticos y figuras que son críticas hacia él, pero figuras que son personajes como Poroshenko, Arestovich, Kryukova y otros que han sido activos participantes a favor de la nazificación de Ucrania. Ojo, porque hay veces uno escucha a todos estos personajes y ahora parece que son perseguidos por Zelensky, pero acá creo que hay más una cuestión de conveniencias políticas que otra cosa. Los ha perseguido, bloqueó sus canales de expresión, algunos terminaron con causas. Las organizaciones de derechos humanos, que ya sabemos cómo juegan, calificaron estas medidas como represión política extrajudicial, señalando que violaban principios constitucionales y democráticos. Bueno, atrás de esto uno no puede menos que ver la mano de los sectores occidentales, entre los cuales parece que nadie está muy contento con Zelensky. Ni Trump, porque Zelensky no hizo lo que él quiso, pero tampoco lo quiere Londres, porque realmente Zelensky ya es una piedra. En el 2025, por ejemplo, el activista Vitaly Yavonin fue perseguido y acusado de fraude y evasión del servicio militar, y según Yavonin, esto era como una represalia por su activismo político. Más de 59 organizaciones de la sociedad civil ucraniana le pidieron al sistema judicial, a Zelensky, que no emplee el sistema judicial como una forma de disciplinamiento. Y esto son cosas, vuelvo a insistir, que en otros momentos no pasaban de esta manera. Por lo tanto, existen presiones activas y reales desde el interior de Ucrania contra Zelensky, apoyadas seguramente en el exterior. Hay de todo tipo, desde medidas legales hasta opositores y activistas que están perseguidas, y esto debilita mucho también la posición de Zelensky ahora que se produce la cumbre de Alaska, porque en definitiva Zelensky no está mostrando solidez también, porque Zelensky se niega mucho a muchos acuerdos, pero la verdad, muchos empiezan a preguntar a quién representa Zelensky, que inclusive tiene su mandato presidencial vencido hace más de un año. Si uno hace una mirada un poco más general, podía preguntarse entonces qué es lo que busca Trump con esta historia. Trump busca la foto y la victoria rápida, que sería que anunciar un alto el fuego inicial. No importa bien hacia dónde conduzca. Acuérdense que ya está llegando casi a niveles de obsesión el tema del Premio Nobel de la Paz, y para él es clave poder conseguir eso. Su objetivo es hacer un segundo encuentro luego con Zelensky para terminar de cerrar los temas, y por eso fue que inclusive habló de consecuencias severas si no hay avance, porque él creo que sabe que se está jugando en realidad buena parte de su propio futuro. No olvidemos que hay una jornada electoral en Estados Unidos el próximo año, y va a pegar de pleno en esa elección intermedia en los Estados Unidos lo que suceda finalmente con la guerra de Ucrania, que hasta este momento Trump dice es la guerra de Biden, pero si él no se aparta, va a terminar mezclado. Trump además quiere posicionarse
como el gran mediador ante Europa y Ucrania, y tiene la limitante de, bueno, que le marcaron la cancha cuando le dijeron no hay canjes territoriales que sean aceptables por Kiev y por la Unión Europea, que alienta insensatamente la guerra, empujando a Kiev a que diga que no, porque si la Unión Europea se abstendría de hacer lo que está haciendo, simplemente Zelensky no tendría en qué apoyarse. ¿Qué utiliza Trump? Bueno, básicamente la capacidad de presión de vía comercial y energética, con tarifas y sanciones, y usarla como amenaza contra Rusia si Rusia no acepta los términos que Estados Unidos puede ofrecer, que es básicamente un cese al fuego para que se puedan realizar conversaciones de paz, congelar las líneas actuales con un monitoreo y preparar una mesa tripartita para una próxima reunión Trump-Putin-Zelensky. Esto es lo que Washington quiere. Hay señales en los mercados también de que algo puede ser que esté pasando en los mercados de petróleo, entre otros. Y también tenemos, como decíamos, la presencia de Europa, que apoya a Kiev para que no haya concesiones territoriales, por lo tanto que el Donbass no pase a manos rusas, que en definitiva ya más del 70% ya está en manos rusas y probablemente en las próximas semanas veamos el resto. Rusia, mientras tanto, sigue con su postura, podríamos decir, sin grandes cambios. Exige la retirada ucraniana. Rusia se ha mantenido muy estable. En general, Occidente es el que varía y todas las conversaciones, expectativas, esta montaña rusa emocional en función de la resolución de la guerra, siempre encuentra del otro lado una Rusia estable. No genera olas Rusia. Está tranquila y sostiene más o menos siempre lo mismo. Mientras que Occidente es el que va variando de posición. Rusia quiere las 4 regiones ocupadas y la renuncia de la entrada de Ucrania en la OTAN como una base. Esto es un eje importante porque Rusia está ofreciendo algo que Kiev considera inaceptable, por todo lo que estuvimos explicando antes, ¿no? Las presiones internas y demás. Entonces Rusia, si ambiciona Odessa, si ambiciona la salida ucraniana al Mar Negro, si ambiciona más territorios, no tiene ni siquiera que decirlo. Tiene que esperar el rechazo de Ucrania y después que rechaza Ucrania eso, seguir avanzando, dado que militarmente lo va a conseguir. Eso es una de las cuestiones creo que más a tener en cuenta, porque muchos dicen, pero ¿por qué Rusia ahora que está ganando, por qué no llega hasta Kiev? Porque tal vez Rusia no necesita hacer ruido. Rusia va sobre objetivos, por eso esta misma discusión estaba en el 2002, 2022, 2023, 2024, donde hay por qué Rusia esto, por qué Rusia no hace aquello, por qué no se moviliza, por qué no presiona. Y Rusia seguía sin levantar el tono de voz, con una actitud que muchos decían, no, pero Rusia se deja engañar siempre. Pero la realidad es que cuando uno mira dónde estaba parada Rusia hace 3 años y dónde está parada Rusia ahora, queda bastante claro que sacó ventaja y mucha. ¿Cuáles son los escenarios más probables que emerjan de esta reunión? Bueno, de acuerdo a los análisis clásicos convencionales, podríamos decir que entre un 30 y un 40%
que hay un mini acuerdo en el proceso, hacer algún comunicado que mencione un cese de fuego exploratorio, vamos a ver cuánto dura, un canal militar para ir bajando la intensidad del conflicto, anuncios de una reunión trilateral, o sea, con Zelensky presente, Europa, todo esto sigue quedando afuera, sin puntos territoriales, por el momento, que es lo que, bueno, Trump quiere imponer y los europeos dicen que no. Y tal vez una posibilidad igual o levemente mayor, que no haya ningún tipo de acuerdo, que haya una escalada en las presiones, eh, que finalmente la prensa, las acciones públicas sean de, bueno, se tuvo una buena conversación, Putin ha tenido gran onda con Trump y son amigos, y se llevan muy bien y se notaba y qué sé yo, pero sin cese el fuego. Y que Trump, por otro lado, entonces tenga que hacer algo de sus graves consecuencias económicas, como anunciaba, que son más sanciones o controles a la energía rusa, ataques a la flota en las sombras, los petroleros que operan para Putin, hay más presiones bancarias y apretar sobre todo a los dos eslabones más débiles de los BRICS, que son la India y Brasil, con tarifas para tratar de que estos corten los flujos de intercambio con Rusia. Posibilidades, ya le digo, esto es una posibilidad que se haga. Ahora, que esto pueda torcer la voluntad de Rusia, producirle algún tipo de efecto negativo, es distinto, y que inclusive consiga buenos resultados con India y con Brasil, eh, yo diría cada vez más improbable. Y lo que hay una posibilidad que se consigan son algunas medidas como canjes de prisioneros o algunas medidas en cuanto a la cuestión nuclear o táctica, que políticamente pueda ser útil, como se presenta como una especie de reaseguro, pero en términos militares son absolutamente irrelevantes. O sea, es más propaganda que otra cosa. Trump podrá entonces endurecer, como decíamos, el precio que tiene que pagar Rusia por quedar aislada, eh, sobre todo tratar de seguir trabajando sobre la flota rusa en las sombras, a través de la presión sobre seguros, puertos, etcétera, y esas sanciones nuevas contra los bancos. Pero claro, a mediano y largo plazo, todo esto en realidad es contraproducente para los propios Estados Unidos, que lo único que consiguen con esto es acelerar la salida del dólar por parte del resto y la sustitución del sistema de SWIFT por sistemas equivalentes bajo control ruso o chino. Eh, ¿Qué que parece que tiene pocas posibilidades hoy de prosperar? Bueno, básicamente concesiones territoriales, dada que Kiev lo niega de plano y Europa lo bloquea, y lo supone que Trump no debería querer entrar en corto directo con Europa. Aunque esto lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Eh, Y tampoco veríamos una gran relajación de sanciones. No es que saldrían de ahí diciendo Trump, bueno, vamos a levantarle todas las sanciones a Rusia. Eso sería en forma muy gradual, con verificaciones y un cese el fuego. Eh, la pregunta de todo esto es, ¿y para qué seguir con esto? Ahora vamos a ponernos en la posición de Trump.
a ver, ¿tiene sentido seguir apoyando a Ucrania? Porque este es el tipo de preguntas que se hacen a este nivel. Solo la gente común puede decir que los países tienen derecho a ser libres, que el derecho internacional, y la historia y demás. Esto, a este nivel, no tiene ninguna importancia. Es un juego de poder, no de derecho. El único derecho que vale es el que da el poder. Y Trump lo va a evaluar en función de qué invierto y qué puedo cosechar. Y yo creo que eso es lo que Trump, más allá de algunas bravuconadas sobre las sanciones contra Rusia, lo ha llevado a pensar, a reflexionar sobre el tema. Según los cálculos que uno podría estimar, si si Ucrania recibe una asistencia plena de Occidente, de la OTAN y demás, podría sostener un esfuerzo militar entre 12 y 18 meses más. Es decir, entre un año y medio más, sin capacidades básicamente ofensivas, salvo acciones mínimas, y una defensiva cada vez más debilitada. Eso con toda la ayuda plena. O sea, vamos a seguir poniendo plata como si no hubiera un mañana, vamos a seguir tensionando y jugando la ruleta rusa con Rusia, en que en algún momento Moscú se canse y responda. Si hacemos todo eso, podríamos ponerle un pulmotor a Ucrania de un año y medio más. Y después ya está. No hay ninguna hipótesis que Ucrania pueda ganar esta guerra. Es curioso que todavía hasta hace poco había gente que me seguía discutiendo eso. Por otro lado, si hay una reducción sustancial de la ayuda, como un acuerdo que se haga de algún tipo, o simplemente que Estados Unidos diga, ok, yo no mando más armas si no me las pagan, que me las pague Europa, el cálculo es entre 3 y 6 meses. Difícilmente Ucrania pueda resistir mucho más de 6 meses. Y si hay un corte abrupto de ayuda, es decir, Estados Unidos dice, no, nosotros no mandamos más nada, en un par de meses como mucho, el frente ucraniano podía terminar por caer. Entonces, ¿cuál es el sentido de seguir sosteniendo esto para Trump? Por eso yo trato de aplicar siempre las razones lógicas, no es porque tengo información privilegiada que dice, porque alguien me contó, sino simplemente concatenar acciones para ver cuáles son los rumbos más probables. Trump puede, por ejemplo, usar también esta cumbre básicamente para cortar la financiación. Decir, mire, yo ofrecí todo lo necesario para la paz, pero la verdad no se ponen de acuerdo. Y sinceramente no tiene más sentido financiar una guerra que no quieren terminar los actores. Esto sería bien recibido por sus votantes, por los votantes de Trump y por una parte del Partido Republicano que tiene cada vez más rechazo en seguir poniendo dinero en Ucrania. No quiere seguir mandando dinero en Ucrania, aparte, acuérdense de la propuesta de Trump de salir de las guerras, no es tampoco porque sean buenos, es porque no quieren seguir gastando más plata en el exterior. Acuérdense que hacen los negocios vendiendo armas, destruyen los países, pero después hay que pagar la reconstrucción, que las hacen empresas propias, pero esas empresas no traen esas riquezas a Estados Unidos, sino en realidad se las llevan. Estados Unidos paga para romper, el contribuyente, y después el contribuyente paga para volver a hacer, y las riquezas se las queda un puñado de corporaciones. Por lo tanto, eso es lo que fracturó a Estados Unidos. El tema que Trump dijo, no podemos seguir sosteniendo esto, y un montón de estadounidenses dice, siempre nos hacen el mismo cuento, tenemos que ir, tenemos que hacer determinadas cosas, primero para llevar la paz y la democracia, después para reconstruirlo, pero después nadie paga la factura.
¿Quién paga? La factura se paga con el Tesoro. ¿Y el Tesoro de dónde la saca? De los bolsillos de los estadounidenses que pagan impuestos. Entonces, esa es toda la lógica del estadounidense porque no quiere más guerra. No porque sea bueno, un amante de la paz o crea que es injusto. No, porque no quiere poner más plata. Y a diferencia de lo que creemos en otro lado, sí ponen plata. Porque en otro lado pensamos, no, pero se llevan riquezas. Sí, pero ¿quién se lleva las riquezas? No se llevan las riquezas el pueblo norteamericano. Las riquezas se llevan las élites norteamericanas. El pueblo norteamericano paga la guerra y paga la reconstrucción. Las élites se llevan la plata y los países quedan destruidos con enormes cantidades de muertos. Esa es la realidad que es impopular y eso es lo que lleva de alguna manera a que esto se cierre. Entonces, la idea de que un fracaso de Ucrania sea una razón como para cerrar este grifo de ayuda, bueno, no es ninguna locura. Trump podía decir: toda esta plata que estamos gastando en Ucrania la reorientamos hacia la infraestructura interna, vamos a reducir impuestos, vamos a seguir defendiendo la frontera. ¿Por qué? Porque Ucrania es un gasto improductivo. Es un gasto improductivo, aparte sin futuro, porque vos podés seguir poniendo plata, pero la guerra la vas a perder igual. Entonces, ¿cuál es el sentido de seguir poniendo plata? Ese es lo que está rebotando en la cabeza de Trump. Y si esto sucede, ¿cuál es el margen de Europa y otros aliados de la OTAN para sostener esto sin que Estados Unidos cargue la mochila del gasto? Muy poco. Entonces, la idea también, y podemos contemplar esto, es en que Trump termine por responsabilizar a Zelensky. Ya otra vez volvió a dar señales de, bueno, parte de la culpa es de Putin, pero parte de la culpa es de Zelensky. Si no se ponen de acuerdo, ¿por qué yo voy a seguir pagando esto? Y entonces recortar la ayuda financiera o militar. Y de esta manera, además, redireccionar la carga, el gasto, hacia los aliados que quieren la guerra, es decir, hacia Bruselas. Trump, además, tiene un problema adicional. Trump es hoy el presidente que quiere terminar la guerra que empezó Biden. Esto es una guerra de Biden y es un despilfarro de recursos que hizo Biden. Eso es la narrativa de Trump. Ahora, dentro de un año, ¿puede seguir diciendo, después de haber financiado la guerra de Ucrania un año más? ¿Quién le va a creer que diga que esta es la guerra de Biden y yo no tengo nada que ver, no es la guerra mía? Yo solo estoy pacificando. Y menos posibilidades del premio Nobel. O podrá obtener el premio Nobel, pues se puede obtener siempre, pero menos creíble. Y esto sería básicamente un costo político que se tendría que hacer cargo. Entonces, si hace una ecuación de costo-beneficio, mantener la ayuda en realidad no va a cambiar el desenlace, o sea, Ucrania va a perder la guerra, la va a ganar Rusia, y no solo eso, Rusia va a ganar la guerra y va a estar más envalentonada y va a quedar peor la imagen de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque entró, se metió en la guerra y no la pudo manejar. No pudo detener la ofensiva rusa y fue derrotado por Rusia. Entonces, vuelvo a insistir, costo-beneficio, gasto más, quedó asociado a una derrota, Estados Unidos ve su imagen más deteriorada en el exterior y Rusia emerge como la potencia militar que desafía a Estados Unidos y le ganó. Por otro lado, cuanto más tiempo pase, peor situación va a ser para Ucrania, porque va a tener menos margen de maniobra. Si Zelensky hubiese negociado en el 2022, probablemente con la autonomía de las dos regiones y garantías de seguridad hubiese resuelto todo este problema. Hoy ya está perdiendo
varias regiones, está perdiendo todo el Donetsk, todo el Donbass, y probablemente va a terminar perdiendo más de lo que estaban. Tiene más de 1 millón de muertos, tiene infraestructura destruida. Pasa el tiempo y cada vez está peor para negociar. Entonces, ¿por qué seguir? Cada vez va a ser peor la posición para negociar y cada vez va a ensuciar más la imagen de Estados Unidos. Cada mes que pase también va a seguir erosionándose la imagen de liderazgo que tiene Estados Unidos y cada mes que pase va a haber más gastos y más problemas de deuda. Entonces, ¿qué le conviene a Trump? ¿Cortar o reducir el tiempo? Usar la cumbre como la última oportunidad para mostrar que él quería la paz, Kiev no la aceptó y ahora que se hagan cargo. Le traslada la responsabilidad a Europa, el conflicto en realidad lo quieren seguir los europeos con Kiev, allá ustedes. Y geopolíticamente puede mejorar la relación con Rusia, volver a intentar ponerse como un primos inter pares, y de alguna manera tratar de meter una cuña entre China y Rusia, aunque yo creo que tanto Rusia como China tienen muy en claro que eso sería suicida. Pero no queda que traten de hacer una nueva política del ping-pong y traten de distanciar a Rusia de China, y siempre hay motivos para hacerlo y siempre hay intereses que están enfrentados. Pero bueno, eso es una hipótesis que podía intentar Estados Unidos, que le juega a favor. Hoy, con la guerra contra Rusia y con el intento de enfrentarse contra China, indudablemente Estados Unidos no puede atender los dos frente a la vez, no puede ir contra China y esperar que Rusia lo apoye. Es ridículo. Entonces, necesita bajar las tensiones con Estados Unidos. Y además, si no corta pronto esta situación, va a quedar asociado con la derrota. O sea, la guerra va a colapsar durante su mandato, y con su financiación, el costo político lo va a terminar pagando Trump. No nos olvidemos que, por los plazos que veíamos, de acá a un año más o menos, que es cuando va a haber elecciones en Estados Unidos, un poco más de un año, va a pegar de pleno la derrota de Ucrania. Y si no va a estar la derrota totalmente consolidada, la situación va a ser tan calamitosa que va a ser lo mismo hacia el electorado interno de Estados Unidos. O sea, seguimos un año y pico más, gastamos un montón de plata más y finalmente estamos parados en una situación peor que antes. Y ahora hay que votar. La excusa entonces de esto es una herencia de Biden se va a diluir porque él prolongó el conflicto en forma estúpida. Y esto puede traer también un problema interno con la gente de MAGA, el sector aislacionista de Estados Unidos, que diga, bueno, te votamos para otra cosa, te apoyamos para otra cosa. Por eso es que Putin no necesita entrar en un choque frontal contra Trump, como muchos hay veces se apresuran. ¿Y por qué Putin, lo que decía antes, por qué Putin no se frena? ¿Y por qué Putin se sienta a hablar? ¿Qué tiene que hablar? ¿Lo van a engañar? No hay que ver tantos fantasmas. Putin tiene el as de espada en su mano. Juega el tiempo a favor de él. Cada vez que pasa, Rusia está más fuerte, Ucrania está más débil. Económicamente, militarmente, socialmente, y la presión sobre Estados Unidos y sobre Europa aumenta, la presión interna y también externa. Por lo tanto, en realidad, ¿para qué apurarse? Trump está en un problema. Si financia la guerra y Putin, si Trump corta la financiación, Putin va a terminar ganando la guerra en el campo de batalla. Y si sigue la financiación,
va a terminar ganando Putin igual, pero va a ganarle la guerra a Trump. Que después Trump haga declaraciones explosivas, amenazantes, y eso es lo que mucha gente le preocupa, no cambia ni un ápice la realidad militar. Absolutamente nada. Y lo estamos viendo, no es una presunción, es absolutamente claro. Vemos cómo Rusia va avanzando y avanzando a paso firme en su campaña militar. Manteniendo la calma, Putin puede proyectar la imagen de que él además quiere negociar, pero en realidad el problema es que Zelensky no quiere negociar, que Bruselas no quiere negociar, y eso divide a Occidente, eso fractura a Estados Unidos y a Europa. Trump, además, está en una posición incómoda y por eso Putin, en lugar de subir la apuesta, y si Trump amenaza con sanciones y dureza, Putin salía a decir lo mismo. Putin no dice nada. Simplemente le propone una solución que suena coherente para cualquiera que está viendo la guerra, pero que es inaceptable para Kiev. O sea, tienen que entregar los territorios que ya tomamos, tienen que, y no se habló todavía, pero lo va a poner arriba de la mesa, tienen que devolvernos la plata que nos incautaron los europeos, tienen que hacer las cosas que su propio sector no puede aceptar, porque Zelensky estaba apretado, como dijimos al principio. Por lo tanto, queda complicada la posición. Se muestra negociador, pero pone condiciones que son razonables para cualquiera que está viendo esto, que diría, che, los ucranianos perdieron, ya está, ¿para qué quieren seguir? Pero no es aceptable para Zelensky ni para Bruselas. Entonces, lo que puede hacer Putin es manejar esta situación de alguna manera consiguiendo que la ofensiva en Ucrania siga, pero lo hace de forma tal de no sobrepasar determinados límites para no obligarlo a Trump a reaccionar militarmente, porque Trump también tiene sus problemas internos. Putin sabe que el desgaste ucraniano será visible antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de medio mandato, y eso es una urgencia extra para Trump. Trump es el del problema, Trump es el del apuro. Si Trump entonces reduce la ayuda, Putin gana territorio, desgasta la cohesión de la OTAN y todo lo hace sin disparar un solo tiro. Por lo tanto, con esto terminamos. Putin se muestra paciente, no necesita una gran victoria inmediata, pero tiene una victoria segura en 6, 12 meses, 18 meses. Trump está presionado porque tiene que resolver esto rápidamente, porque si no va a pasar a la historia como el presidente que perdió Ucrania.